¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarles en esta nueva sesión de Diálogos con la Realidad. Hoy vamos a abordar un asunto muy interesante que tiene que ver con una mirada diferente, una visión de la economía que muy probablemente no estamos acostumbrados a ver en el día a día. Es para la Universidad Iberoamericana un privilegio conversar con dos representantes de esta manera de abordar este tema que puede parecer muy duro de muchas cifras, pero que tiene otra mirada. Aurora Vignau y Martín Gasser, es un privilegio recibirlos en este espacio. Pues la Universidad Iberoamericana está muy interesada en saber, Martín, Aurora, vamos a empezar con Martín, ¿qué es eso de la economía social y solidaria? Cuéntanos, tú eres funcionario de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es la mirada de esta institución internacional sobre esta parte de la economía? Bueno, gracias por haberme invitado aquí en la Universidad Ibero, gracias a la Universidad Ibero. La economía social y solidaria es un fenómeno que existe ya desde hace mucho tiempo, ¿no? La OIT empieza a trabajar el tema de manera, digamos, más intensa a partir del 2009, cuando se da una reunión regional en Johannesburgo, en Sudáfrica, donde los miembros de esta reunión deciden que la OIT tenía que promover de manera directa la economía social y solidaria. Ahí entra luego el papel de la organización donde trabajo yo, que es el Centro Internacional de Formación de la OIT, que está en Turín, en Italia, porque los miembros de esta reunión decidieron que el centro tenía que promover la economía social y solidaria a nivel internacional. Empezamos el 2010 con una primera academia que es un evento de intercambio de experiencias por un lado y de formación por el otro lado. Y en general nuestras academias incluyen o se dirigen a los que llamamos los tomadores de decisión, que son en general personas, expertos que trabajan en los gobiernos, pero también representantes de empleadores y de trabajadores. Y personas que trabajan en el terreno, que son representantes de organizaciones, de empresas de la economía social y solidaria. Ahora, claro, surge quizás la pregunta, ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué es la economía social y solidaria? En realidad, estaba hablando del 2009 hasta hoy, nos damos cuenta que una definición internacional aceptada por todos no existe. Sabemos que es algo que está surgiendo de manera tremendamente importante en muchísimos países del mundo. Es algo en esta zona gris entre la economía pública, puramente pública, y la puramente privada. Una zona gris muy, muy importante, donde tenemos que entender más y donde tenemos que en cada país evaluar exactamente cómo se manifiesta, ¿no? La OIT ha intentado crear o definir la economía social como empresas y organizaciones que proveen servicios y bienes, pero que proveyendo estos servicios y bienes están persiguiendo fines económicos y sociales, ¿no? Algunos ejemplos pueden ser cooperativas,
¿no? Son las, digamos, más conocidas, más estructuradas, con los valores bien definidos, pero hay también otras asociaciones mutuales, fundaciones, depende realmente del país, del contexto, etc. Martín, en la Ibero Puebla se han reunido 200 personas que representan este otro mundo, pero iniciaron en Johannesburgo y ahora están en Puebla, México. Entre estos dos puntos, supongo que han pasado por otros puntos en el mundo. ¿Por dónde han estado con esta academia? Bueno, empezando en Turín, ¿no? Empezando en Turín, donde en general solemos hacer los eventos muy internacionales porque, digamos, es un poco el lugar donde empezamos con las temáticas de importancia, donde organizamos eventos de multilingües y donde fácilmente podemos invitar a expertos de Asia, de África, de Europa y de América Latina. Así empezamos. Luego se decidió, justo para, digamos, aterrizar el tema en las realidades, en el terreno, no seguir en Turín, sino que hacer academias cada vez en otros países y en otros continentes. Por ejemplo, la segunda academia la hicimos en Quebec, en Montreal, en cooperación, entre otros, con el Chantier de la Economía Social, que es ya un promotor desde hace muchos años de la economía social y solidaria, conectando siempre la academia con visitas de estudio, ¿no? Siempre hablando sí de conceptos, de definiciones, de desafíos, de posibles soluciones, pero también viendo realmente qué quiere decir. Luego pasamos a otra realidad que era en Marruecos, en el norte de África, ¿no? Un contexto completamente diferente, pero digamos un contexto también que nos ayudaba a comprender la economía social y solidaria en un entorno muy rural y en un entorno con muchos desafíos. En este caso lo hicimos en árabe, en francés y en inglés, con una participación importantísima de todo el norte de África, después de la primavera árabe. O sea, y ahí vimos también que la economía social y solidaria está vista como un potencial enorme, ¿no? en esta situación de transición, y que también representa, digamos, un elemento de esperanza para muchos jóvenes que quedan sin trabajo. Después de Marruecos, nos fuimos a Brasil. Brasil porque Brasil es uno de los países donde la economía social y solidaria tiene más raíces, donde hay una tradición muy importante, donde hay políticas de economía social y solidaria ya bien establecidas. Y sabíamos que en Brasil no hubiera sido difícil atraer gente de todo el mundo para también ver otra vez en el campo, en el terreno, qué está sucediendo y cómo se interpreta la economía social y solidaria. Después de Brasil, donde nos fuimos a Sudáfrica. Este año nos fuimos a Sudáfrica, volviendo en realidad donde surgió el tema. También la OIT tiene un proyecto ya desde hace años de economía social y solidaria en este país. También era una experiencia muy interesante, otra vez contexto completamente distinto, interpretación
parcialmente diferente en ese contexto, con sus problemáticas muy particulares, con un focus en las empresas sociales, ¿no? Bueno, y después de Sudáfrica, finalmente llegamos aquí, a México, Puebla, en la Ibero, con la cooperación del INAES. Y nada, aquí estamos. Como saben, la academia terminó hoy, yo creo con mucho éxito. Tuvimos más de 160 participantes y más expertos, un evento con muchos participantes también de afuera de México, justamente otra vez para ver qué está pasando en México. Seguramente hay mucha gente que sabe que algo está pasando también en México, pero querían verlo, ¿eh? Y creo que logramos muy bien estimular la discusión, yendo a ver experiencias concretas y discutiendo los desafíos y las posibles soluciones que representa hoy la economía social y solidaria en México. Martín, desde tu punto de vista, ¿sí se logró involucrar a toda la gente de América Latina? Porque se percibía en el evento inaugural eso, una fuerte delegación cubana, pero también gente de prácticamente todos los países. ¿Se logró este espíritu de que esta academia atrajera a pues esta gente, toda la que está involucrada, por lo menos en esta parte del mundo? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Siempre cuando se organiza una academia nunca se sabe qué reacción va a tener, digamos, la gente de los otros países, ¿no? Sabíamos que había un gran interés a nivel mexicano. De hecho, había un buen número de mexicanos, pero no estábamos seguros cuál iba a ser la reacción de los otros países, ¿no? Pero bien pronto iba a ser claro que había mucho interés, y hemos tenido una gran delegación internacional, sobre todo toda América Latina, que creo que es importante, ¿no? Yo creo que es importante siempre para la gente de un país sí ver que hay interés en un tema a nivel nacional, pero también ver que no están solos, ¿no? Que hay un movimiento muy fuerte también en otros países que ya tienen experiencias desde hace años. Algunos que donde ya la situación es más madura, otros donde lo es menos, ¿no? Yo creo que esta academia ha mostrado exactamente eso, que estamos todos ahí en un camino juntos, con desafíos bastante parecidos, aunque el contexto cambia completamente. Y este intercambio es muy, muy importante para que se puede, digamos, intercambiar, para que se pueda entender y aprender de los otros. Martín, Aurora, tenemos mucho por conversar y vamos a intentar en los siguientes bloques, pues eso, tener esta dimensión internacional, pero también este aterrizaje en una experiencia que tiene que ver ya no con América Latina, sino con México. Y justamente vamos a hablar con Aurora para que nos platique qué es lo que está haciendo la organización en la que ella participa y cómo están aterrizando estos principios en donde pues está intentando abordar de una manera diferente los desafíos que nos plantea el mundo que estamos viviendo. Estamos en el 2015, en un año muy complicado, muy convulsionado, y bueno, pues hay muchas propuestas de estos otros mundos que son posibles y que tenemos que construir. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando sobre la economía social, solidaria y estos mundos por construir.
Estamos conversando sobre economía social y solidaria y de la posibilidad de construir diferente, construir otros mundos donde quepan muchos mundos. Y aquí hay dos representantes maravillosos de esas construcciones. Aurora Vignau Ruiz pues ha dejado una buena parte de su vida en esta construcción fructífera y luminosa y trabaja en una organización que no puede tener un nombre más bonito, la Colmena Milenaria. Aurora, ¿qué es la Colmena Milenaria? La Colmena Milenaria es una red que agrupa hoy a 14 organizaciones distribuidas en el país. Desde que nació, tuvo como eje central el ahorro como un proceso de cohesión social, pero el ahorro con procesos educativos y organizativos. Ha sido desde que nació una tarea muy importante para nosotros insistir en el ahorro y no en el crédito. Y esto es muy importante, porque confundimos a lo largo de la historia las microfinanzas, el microcrédito, y se nos olvida que el ahorro es como el eje central. Usamos en algunas de las organizaciones de Colmena una imagen importante en ese sentido. Decimos que el ahorro es como el hilo y la aguja es como el crédito. Entonces, ¿qué pasa si tú tomas una aguja y la metes en una tela así, sin hilo? Pues al rato tienes hoyos por todos lados, en el mejor de los casos, ¿no? Pero si le pones un hilo, haces ropa, costales, una serie de cosas maravillosas. El ahorro entonces para la Colmena ha sido como el eje central y los procesos educativos o educación también. Hace unos años, Colmena Milenaria, junto con las organizaciones de las cuales Espacios y Cefía, que es nuestra organización, forma parte, logramos hacer un centro de formación educativa. Este centro de formación está especializado en finanzas populares que surgen de la práctica, del día a día, del hacer cotidiano de nuestras organizaciones en el medio rural. Es importante como distintivo de Colmena es que todas las organizaciones estamos en comunidades en México y en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en algunas organizaciones estamos en distintos lugares, pero lo que sí tenemos como común denominador es el interés de que las comunidades tengan medios financieros para poder utilizar y potenciar sus ahorros. Aurora, tú formas parte de una de esas 14 organizaciones y por los estados que has nombrado están como hacia el sur, sureste. ¿Cuál es la condición predominante de las personas que participan en estas organizaciones? Específico, ¿son más mujeres? ¿Son más mujeres de cierta edad? ¿Son más niñas? ¿Son más viejitas? ¿Cómo es la composición? Porque hay un imaginario de que las mujeres son muy ahorradoras y que son quienes pues tienen algo ahí que les permite más estos procesos. ¿Cómo está el perfil de las personas que participan en estas organizaciones? De toda la red, yo creo que estamos como mitad y mitad hombres y mujeres. En el caso específico de nuestra organización, 98% son mujeres. Una cosa importante que quisiera mencionar de la red es, hemos ido estudiando la evolución de México en términos del manejo del ahorro o la intermediación financiera. Y en 2002 surge una ley muy importante que se llama la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que regula al sector. Años pasaron en México tratando de regularizar a las cooperativas y demás, y es hasta el 2002 que surge una ley que nos agrupa a dos figuras jurídicas de un mundo de organizaciones que en ese momento, como asociaciones civiles o sociedades civiles o triples S, movilizaban el ahorro. Colmena tuvo una como visión importante de estudiar cómo iba a venir esta ley, qué podíamos hacer. Hicimos seminarios, la estudiamos y tomamos decisión, algunas de las organizaciones, de encaminarnos hacia la regularización. En nuestro caso concreto, fue impactante que llegamos a la regulación un poco obligados, porque los grupos de mujeres con los que trabajamos ya tenían en ese momento de la historia el número de numerario en dinero, 300,000 pesos, y era obligado ir a la regulación. Entonces, de pronto, viendo hacia atrás, habíamos hecho varios grupos de mujeres que tienen un fondo interno, que de ese mismo fondo se prestan, se regresan, dicho sea de paso, es de las únicas organizaciones en México que conservan el fondo interno, en donde ellas mismas lo coadministramos de tal manera que si le fallan a su fondo interno, nos fallarían a nosotros, por lo tanto no hay un siguiente ciclo, digamos, como de préstamo, ¿no?
Y de pronto dijimos, si no vamos a la regulación, estamos sin querer promoviendo algo ilegal, cuando estábamos teniendo muchísima idea de que el patrimonio y las mujeres son parte nuclear de la familia. Si la pobreza nos pega a todos, a las mujeres en comunidades rurales les pega más, y varios estudios lo han demostrado. Entonces aquí era muy importante salvaguardar este ejercicio. Entonces volteamos hacia la colmena, bueno, ¿quién es más? Pues yo. Entonces 3 o 4 de las organizaciones de colmena sí llegamos a la regulación, y ha sido nuestra preocupación cómo no pierdes identidad en la cuestión de la construcción de una economía distinta, solidaria, que toma en cuenta las prácticas regionales, el intercambio, la mano vuelta, los trueques, las fiestas comunitarias, los ciclos de ahorro y préstamo que se dan en las mismas comunidades. ¿Y cómo lo haces esto empatar en una economía galopante, ¿no? Un reciente parteaguas en nuestra historia es que después, esta ley fue un poco complicada, siempre hubo prórrogas, no hubo manera de orquestarla como debía ser. Al final separan, en otro parteaguas bastante delicado, a las sociedades financieras populares y a las cooperativas de la misma ley. Se crean como 2 versiones distintas, aunque en el fondo de la regulación sí se mantiene una racionalidad financiera que, aunque nos costó muchísimo trabajo, porque a veces en las organizaciones de colmena, los consejos de administración, pues son personas que a lo mejor no han terminado la primaria o no tienen una especialidad. En nuestro caso concreto tampoco, o sea, de un proceso educativo hemos tenido que evolucionar y ir aprendiendo las finanzas y cuestiones de contabilidad, de administración, pero siempre como con un espíritu de cómo podemos transparentar el manejo de los recursos en las organizaciones. En este sentido, Aurora, hay un nexo con la Universidad Iberoamericana Puebla, hay una suerte de alianza. ¿Dónde entran las universidades, no solo la Ibero, sino todas las que participan en este tipo de procesos, en apoyo a este tipo de experiencias? Porque parecieran 2 mundos que no se tocan. ¿Se tocan? Bueno, me encanta esa pregunta y es como apasionante, ¿no? Yo creo que desde que éramos estudiantes decíamos, bueno, ¿dónde están la teoría y la práctica? Porque cuando sales de pronto decías, ¿qué pasó? Y en México hubo algunos ejercicios, pero como un poco como dirigidas a cierto sector nada más, de los estudios de caso, los famosos estudios de caso, y vamos a estudiar los casos. En este caso, Colmena y la Ibero encontraron una alianza magnífica. O sea, cuando empezamos a platicar de nuestro centro de formación y llegamos con nuestra currícula así a platicar con el rector de la universidad, de esta universidad que ahora está en México, le encantó el modelo y dijo, oigan, ¿ustedes de verdad están haciendo esto? Sí, a ver, enséñenos las memorias de los eventos, un poco qué han obtenido de resultados, cómo es su metodología de aprendizaje. Y fue una alianza maravillosa que este año recientemente firmamos un convenio en el mes de agosto con la idea de que estos diplomados no solo se quedaran como hacia adentro de Colmena, sino que a través de la Ibero pudiéramos publicitarlos o llevarlos hacia afuera. Esta universidad en específico tiene muchas relaciones de economía social y solidaria, ha ido vinculándose con empresas o con grupos organizados de comunidades que están alrededor de Puebla. Entonces un poco la idea es, nos atrevemos a abrir esto y a lo mejor entre ellos vincular otra vez el ahorro, un ahorro solidario que se pueda enfocar a la producción, que pueda desatar algunos como cuellos de botella que se dan para movilizar el ahorro y demás. Entonces es un poco la apuesta. Ha sido una relación muy bonita y yo creo que sí, que las universidades definitivamente deben jugar un papel muy importante. El rector David Fernández, que es con quien tuvieron ese acercamiento, y ahora el rector Fernando Fernández Font, le apuestan a llevar el aula allá afuera, donde está el mundo que se está moviendo más allá de los muros de la universidad. Y pareciera que solo algunas licenciaturas, pienso en las áreas de negocios, en las áreas de ciencias sociales, serían las que estarían más relacionadas. Pero parece que las experiencias pueden ser multidimensionales, desde los procesos educativos, desde la comunicación. ¿Cuál es el corte de caja, Aurora, en ese sentido? Para hablar mucho de estos procesos que tú dominas, ¿hay todavía camino por andar en esta relación con las universidades? ¿Qué falta por hacer de lo que ya se ha hecho y hacia dónde mirar? Bueno, yo creo que siempre va a haber un mucho para dónde caminar.
Esta academia en específico, lo que me encantó es que como que hizo un ordenamiento. Es como si todos juntos viéramos algunos comunes denominadores. Siento que en la medida que no veamos como las carreras, sino que hay un mundo que hay que explicarlo de distintas maneras y con ojos diferentes, ¿no? Entonces lo puede decir un psicólogo, medicina, etcétera. Lo importante es que algo no ha funcionado hasta ahorita en la historia de la humanidad porque muy pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Entonces, ¿cómo podemos tratar de reconvertir esto? Sí, la economía social y solidaria surge como en contraposición a la economía clásica, en donde en la clásica hay un sistema piramidal de acumulación y en cambio en la economía social y solidaria es partir de un bien común, de proyectos de vida buena, de lo que le pasa al otro y lo que le pasa a nuestro medio ambiente. Entonces, sí se propone una manera distinta de la distribución de la riqueza, sí se proponen proyectos que tengan que ver con el cuidado, el uso racional de los recursos, ir encontrando cadenas o eslabones en la cadena de valor para construir una banca ética diferente. Yo creo que en esta situación todos, no importa si pertenecemos a una carrera o no pertenecemos, deberíamos de preguntarnos por qué con tantos años, desde la Revolución Industrial para acá, no logramos avanzar como humanidad y seguimos teniendo rezagos de pobreza tristísimos y rezagos de pobreza educativos muy fuertes. Algo no está bien. Y lo chistoso es que ninguno de nosotros escogimos dónde nacer. O sea, tuvimos la suerte a lo mejor de nacer en una familia que fuimos a la universidad o que fuimos a la prepa o lo que fuera. Y hay gente que no escogió tampoco nacer en condiciones paupérrimas o de pobreza. Entonces aquí es como uno se pregunta cómo podemos un poco equilibrar el asunto y poder reflexionar y cooperar. Y fue inspirador ver que había otros que estaban en lo mismo. Y me parece un buen ejercicio lo que están haciendo. Es la primera vez que yo participo en algo así, y nuestra red también, pero estamos muy contentos de ver algunos comunes denominadores, como entender que las políticas públicas no son políticas gubernamentales, o sea, que lo público no es propiedad del gobierno, que tenemos juntos que ir buscando una construcción distinta, que la economía nos incluye a todos y que todos somos parte de eso, y en la medida que hagamos acciones que permitan permear más sectores y contaminarnos un poco más en eso, universidades, organizaciones, poblaciones objetivo, usuarios de los servicios, organismos internacionales, creo que podemos, si nos acuerpamos bien, ir trabajando juntos hacia una línea distinta. Aurora, como para ir cerrando este segmento y dirigirnos a un intercambio con Martín, ha habido varios eventos en México desde mayo, diría yo, a la fecha, con una fuerte crítica al modelo dominante que estamos enfrentando, no solo en México, sino en el mundo, y a estas aproximaciones que tú ya señalas con mucha cabalidad de una mirada ética, donde pues el reparto de la riqueza pudiera ser mucho más equitativo. Desde la colmena milenaria, ¿cuál es la valoración? ¿Qué te llevas tú para compartir con estas organizaciones sobre este modelo impulsado de manera tripartita por la Organización Internacional de Trabajo, por el Instituto Nacional de Economía Social, por una universidad? ¿Qué te llevas como para esta construcción de este otro mundo? Yo creo que muchos refuerzos al esfuerzo que venimos haciendo durante un tiempo, pero lo que me encantó de esta cuestión y como para compartirlo con todos los demás es revalorar la importancia de los procesos educativos en la movilización de los ahorros y en lo que ya veníamos haciendo con una clara profesionalización de las cosas. Yo creo que sí tenemos que caminar para tener, lo rural no tiene por qué ser de mala calidad, y en México así es, y yo creo que nuestras organizaciones tenemos que luchar para que sea de excelente calidad todo lo que nos pasa, la producción social de vivienda, la forma de intercambiar, los circuitos de economía solidaria que se están desarrollando en algunos miembros de la red. Todas estas cosas, hacerlas de manera como impecable, visible, de primera calidad, que nos permite decir, sí se puede por aquí, y sí se puede, y no tiene que ser ni poquito, ni malo, ni feo, ni cucho, nada de eso, sino como
podemos encontrar otras sinergias de otros miembros en otros lugares que nos permitan llegar como a una profesionalización en ese sentido, ¿no? Así como hay una colmena milenaria, hay un sistema universitario jesuita que tiene otros planteles en el país y que tiene planteles conducidos, acompañados por jesuitas en todo el mundo. Entonces, al regreso de este bloque les voy a preguntar si ustedes se quedan con la intención o invitados como para que este espacio que se ha generado en la Universidad Iberoamericana Puebla pueda ser contagiado en otros puntos de México, pero también del mundo. Regresamos en un momento. Estamos conversando sobre economía social y solidaria con dos personas luminosas y maravillosas que pues, nos están compartiendo toda su sabiduría sobre este camino que emprendieron en la vida. Martín, Aurora, gracias por estar compartiendo con la Universidad Iberoamericana Puebla esto en lo que ustedes son expertos, que es la economía social y solidaria. Martín, ustedes son co-convocantes de una academia en la Ibero Puebla donde cientos de personas quisieron participar y pues la verdad es que por las condiciones de una academia de esta naturaleza pues solo pueden recibir a un número limitado de personas. Aurora es de esas personas afortunadas que, no son pocas, son casi 200 personas que tuvieron una semana muy intensa de intercambios y bueno, después de haber recorrido una buena parte del mundo, ahora estuvieron en Puebla, ahora me refiero al finalizar este 2015. Martín, ¿con qué sentimiento te quedas de todo este intercambio tan intenso con gente de toda América Latina y qué retos se le quedan a la OIT como para continuar en este camino de construcción? Bueno, yo creo que, antes de todo, yo no soy mexicano, ¿eh? Eso ya se escucha de cómo hablo. La primera impresión que tuvimos ya desde la distancia es el gran interés, ¿no? Como has dicho, muchas personas tenían interés en participar en esta academia, pero bueno, desafortunadamente no todas han podido hacerlo. Luego, siendo aquí en México, aquí en la Ibero, viendo un poco los intercambios, las experiencias, yo que me quedé con una impresión de grandísimo fermento, ¿no? Hay muchas discusiones, muchas ganas de comunicar sus experiencias de la gente que ha estado aquí. Yo creo que también mucha gente que comparte lo que es lo más importante en la economía social y solidaria, son los valores, ¿no? Sabemos que la economía social y solidaria se distingue del resto de la economía, digamos así, estándar, porque tiene estos valores. Y estos sí que los siento aquí y siento que son bien fuertes. Luego, claro, una cosa son los valores y el otro es realizar estos valores, ponerlos en marcha, encontrar la manera de que estos valores se manifiesten luego en la realidad. Y ahí, en todos los países, hay una dificultad, hay unos retos. Hay unos retos de tipo simplemente, bueno, por ejemplo, de cómo gestionar una empresa social, de cómo gestionar la gobernanza de una empresa social, de una cooperativa, que no siempre es fácil, ¿no? Luego, otro reto son, por ejemplo, las políticas públicas, ¿no? Porque la economía social y solidaria existe como fenómeno, pero hoy en día en pocos países se sabe bien dónde están las empresas de la economía social y solidaria, dónde están las organizaciones que están trabajando en esta área gris, ¿no? Como la llamo siempre entre el público y el privado. O sea, gran reto,
entender, ¿no? Entender de qué estamos hablando, quiénes son estos actores de la economía social y solidaria, cómo los juntamos para reforzar el fenómeno, digamos, y luego también cómo diseñar unas políticas públicas que puedan crear un entorno favorable para que la economía social y solidaria se desarrolle más, para que pueda, digamos, expandir, ¿no? Eso es muy importante, pero para eso se necesita el conocimiento, y estas políticas públicas tienen que diseñarse no desde arriba abajo, sino que involucrando muchos actores del terreno, muchos actores incluyendo la economía social y solidaria, pero también, o sea, eso va a depender mucho de los territorios, ¿no? Muy importante la conexión entre la economía social y solidaria y el territorio. Eso lo distingue también de una empresa, digamos, que no está en la economía social y solidaria, el arraigamiento en el territorio. Por eso yo estoy convencido que las políticas públicas también tendrían que considerar las diferencias territoriales en un estado grande o más pequeño que pueda ser México, porque una cosa es hablar de la economía social y solidaria en el norte o en el sur, ¿no? En el este o oeste. Puede haber muchas diferencias, ¿no? Crear una política para todos se puede hacer, pero el impacto de una política de este tipo no va a ser lo mismo en todo el Estado, digamos, ¿eh? O sea, estos son unos retos, pero claro, hay también muchas oportunidades, yo creo. Aurora, así como hay retos y oportunidades, también hay amenazas. Y tú formas parte de, pues tú eres la cara de esos actores que pues estuvieron conviviendo en estos días. ¿Cuáles son las amenazas que en este momento una organización como esta maravillosa Colmena Milenaria está enfrentando? Porque bueno, van avanzando los años y los retos y también las amenazas van cambiando. ¿En qué estamos hoy día? Algunas de las organizaciones que integramos Colmenas, te platicaba que fuimos a la regulación y le apostamos un poco para transparentar esta cuestión de la movilización de los ahorros. Hoy en día vienen reformas en la ley que amenazan la permanencia y la existencia de este tipo de organizaciones. Un ejemplo muy clásico es una ley que está en entredicho, la famosa ley FICREA, que además tiene el nombre del fraude de una de las organizaciones que timó a más de 6,000 ahorradores en México en un proceso especulativo. No solamente de una sociedad financiera popular, también las cooperativas, grandes cooperativas, han dejado a miles de ahorradores en situación, digamos, todavía mucho más precaria de la que estaban antes. Eso no justifica que de pronto a un sector de ahorro y crédito popular que tiene 13 años avanzando, de pronto venga como, a ver, vamos a diluir esto. Y entonces quizás una parte de las figuras asociativas se me van a bancos grandes, etcétera, como sería el caso de las SOFIPOS, y a las cooperativas o diluirlas, y hay alguna cosa muy importante, es amenazar con la extinción de la cooperativa básica, que la cooperativa básica es aquella que ya está preparada, pero todavía no tiene el tamaño, está a punto de ir a la regulación. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿hacia dónde vamos? Esa sería como una de las amenazas desde el punto de vista de las entidades que hoy formamos parte de Colmena, en donde estamos trabajando y que tendríamos que generar estrategias diferentes como para ver qué vamos a hacer frente a esto. Así como alguna vez nos sentamos a estudiar qué íbamos a hacer cuando el sector en México, la mitad se amparó contra la ley de ahorro y crédito popular y nosotros decidimos caminar hacia ella, hoy tendríamos que preguntarnos cuál es el futuro de esto, hacia dónde vamos, después de 13 años de ir avanzando y caminando en este sentido. El tamaño que tenemos no es un tamaño para estar regulado con Basilea III o como si fuéramos la banca comercial,
Parecería ser que esa es un poco la tendencia. Hoy la acreditación de oficiales de cumplimiento, en donde mismos funcionarios de la bancaria no pasan el examen, es una cosa que ahora tenemos que enfrentar nosotros. Pero esa es como la parte, digamos, financiera que de alguna manera pesa y está difícil. El reto, yo creo, para el resto de las organizaciones de Colmena y de otras organizaciones en México que están haciendo un esfuerzo de economía social y solidario, tiene que ver con planteamientos más profundos. El día que la cooperativa deje de verse hacia adentro y aprenda a ver hacia afuera lo que podríamos hacer como todos estos principios cooperativos, entonces estaríamos pensando más en una cosa más amplia, en donde 30, 50 años que ya hay de avance en una economía alternativa distinta que está buscando otras cosas, pudiera de pronto tomar forma. Y me encantó estar en esto por eso, porque no solamente es la red y las organizaciones que estamos en la red, sino de pronto voltear y ver que hay cubanos, que hay costarricenses, que hay chilenos, que hay argentinos, y que no solamente estamos hablando de finanzas populares, o sea, había organizaciones que incluso están planteando una calidad de los servicios excelentes en la medicina y cómo podemos democratizar el acceso al servicio privado, digamos, de la medicina, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece que los pasos, la única amenaza que yo creo que podríamos tener es seguir solos, seguir individualizados, seguir viéndonos como ejercicios. También en la parte social hay sus perversiones, no creas, o sea, es como yo, mime conmigo, mi coto, mi cooperativa, mi región, no quiero ir hacia afuera. Si no aprendemos un poco a eliminar eso y abrir y entender de veras que los principios solidarios de cooperativismo o principios nos pueden llevar como a ciertas perversiones si no somos capaces de ponerlo a la luz. Dijiste algo muy importante. ¿Cuál es esa ética? Esa ética que ahí siento que sí no hay mucho para dónde hacerse y eso me encanta. O sea, cuando hay principios éticos estamos hablando también de valores universales. Entonces yo creo que es ahí donde tendríamos que poner todas las energías, ¿no? Martín, Aurora, muy probablemente hay personas que no habían escuchado hablar de la economía social y solidaria. Martín, tú pues tienes como una de tus tareas la formación y el público que ahora está atendiendo a este programa muy probablemente quiera saber más. Tú que eres un especialista, ¿qué le recomiendas a la gente que ahora se queda pues ya picada de curiosidad? ¿Cómo saber más? ¿A quién acercarse? En caso de que pues algún productor, alguien, alguna señora que nos esté escuchando diga, pues es que yo quiero saber más. ¿Qué tendríamos que hacer para saber más? Bueno, uno podría hoy en día decir, vete a la computadora, ponle economía social y solidaria y en Google y ya está. O sea, se puede hacer y hay muchos documentos, hay muchas organizaciones que la promueven, entre otros la nuestra, pero yo realmente creo que para saber más hay que ir a ver una organización, una empresa, alguien que trabaja en la economía social y solidaria y hablar con estos actores, ¿no? Porque ahí realmente uno entiende, ¿no? Yo entendí realmente solo cuando fui a ver una cooperativa, una empresa social, porque realmente hablando con un empresario social, uno entiende la fuerza de la economía social y solidaria. Uno entiende, siente la energía, los valores. Es difícil leyendo un documento, porque en las palabras pueden decir muchas cosas y podemos hacer miles de definiciones, pero una vez que tú has visto una organización o una empresa que trabaja bien, ¿no? Que trabaja bien en la economía social y solidaria, yo creo que es difícil no compartir ese tipo de economía. Es muy difícil, es muy difícil no entender, mientras que las definiciones son siempre un poco
un poco difíciles, son un poco, según yo, también un poco aburridas y de todas maneras no aplican porque la economía social y solidaria es muy compleja y es diferente según el contexto donde nos movemos. Aurora, ¿a quién tendríamos que ir a conocer con esta provocación de Martín? Dinos tus principales recomendaciones para ir, sentir y vivir esta manera de aplicar la economía solidaria. Híjole, esa es una pregunta muy comprometedora, pero está padrísimo. Mira, tenemos oportunidades en México muy valiosas. Una de las oportunidades que a mí me ha inspirado mucho es el ejercicio que se está haciendo en Querétaro, que es la UDEC y la URAC, que hicieron también un brazo financiero que se llama Cosechando Juntos lo Sembrado. Me parece que son ejercicios de donde aprendimos muchísimo de esta cuestión del ahorro, la movilización de ahorro y los procesos organizativos y formativos. Otra que además, bueno, va a estar con ustedes aquí el día de mañana, que también me parece que ha sido inspiradora para muchos de nosotros, es lo que ha hecho Tosepan. Tosepan Tómino, la Tosepan, ha tenido como, para nosotros es miembro de Colmena, la verdad es que nos sentimos muy, muy bien con ellos. Ha sido un motor muy inspirador en cómo las cadenas de valor se van haciendo a partir de un desarrollo mucho más integral. Me gusta muchísimo esas digamos como experiencias. No me quiero quedar corta, la verdad es que hay muchas cuestiones, pero en las comunidades rurales, las comunidades indígenas, en las comunidades que están en la sierra, hay muchísimas prácticas que tienen que ver con economía social y solidaria, que son transmitidas de abuelos a hijos y de hijos a padres y demás, en donde naces en un lugar, en una comunidad, y sabes que en algún momento de tu vida vas a desempeñar un cargo civil o religioso, y que esos cargos te van a llevar a servir a tu comunidad. Yo creo que de estas experiencias tendríamos mucho que aprender quienes no nacimos en comunidades indígenas, porque lo que yo decía al principio, al final nacimos en algún lugar privilegiado, devolvámosle a México parte de lo que hemos recibido. Entonces, ¿a dónde más? Yo creo que en ese sentido Ibero puede poner una punta de lanza en este quehacer educativo que tiene que ver con vincular procesos educativos con empresas sociales, con otro tipo de ejercicios que se están haciendo y entonces sí hacer una especie de pasarela en donde estemos todos en esa construcción. Con esa pasarela nos vamos a quedar. Aurora, mil gracias. Martín, mil gracias por compartir todo lo que saben y aquí los esperamos en la Ibero muy pronto. Gracias. Gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Hasta luego.